Buenos días a todos y a todas, estimados representantes de las administraciones educativas, profesorado, profesionales del sector audiovisual y amigos de la Academia de Cine. Es un honor darles la bienvenida a estas segundas jornadas de alfabetización audiovisual, que se celebran bajo un título tan sugerente como necesario: de espectadores a creadores, alfabetización audiovisual en el aula, en la sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Quiero comenzar agradeciendo la presencia y el compromiso de cada uno de ustedes. Su participación aquí demuestra que compartimos una convicción profunda: la educación no puede ser ajena a los lenguajes que definen nuestra época. Estas jornadas nacen precisamente con esa vocación. Impulsadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en colaboración con la Academia de Cine, representan una apuesta decidida por el fortalecimiento de un vínculo entre el ámbito educativo y el ámbito audiovisual. Una colaboración que no solo suma capacidades, sino que enriquece la mirada desde la que abordamos este desafío compartido. A lo largo de esta jornada se abordarán cuestiones clave que están en el centro del debate educativo actual. Cómo interpretar los mensajes audiovisuales, cómo analizar su intencionalidad, cuál es el papel de los algoritmos y las plataformas en la configuración de los contenidos, o de qué manera estos influyen en la construcción de valores y referentes. Pero estas jornadas no se limitan a la reflexión, también están concebidas como un espacio de intercambio y de aprendizaje práctico. Tendremos la oportunidad de conocer experiencias reales que ya están desarrollando en centros educativos, así como propuestas que permiten trasladar estos enfoques al aula de forma efectiva. En este sentido, cobra especial relevancia la presentación del curso en línea Enseñar en la era de la imagen audiovisual, del consumo a la creación, que completa los aspectos esenciales presentados en esta jornada. Amplía los recursos formativos a disposición del profesorado y refuerza el compromiso con una formación continua adaptada a los retos del presente. El programa que hoy iniciamos ha sido diseñado para ofrecer una visión integrada, combinar el análisis del contexto mediático contemporáneo con herramientas concretas que faciliten la acción educativa, porque solo desde esa doble perspectiva, reflexión y práctica, es posible avanzar de manera sólida. Permítanme subrayar también el valor del encuentro que hoy tiene lugar: reunir en un mismo espacio a responsables institucionales, profesorado y profesionales de la cultura y del sector audiovisual no es un hecho menor. Es en sí una muestra de que los desafíos educativos de nuestro tiempo requieren respuestas compartidas, alianzas estratégicas y una visión común. En última instancia, estas jornadas apuntan, por un lado, a la necesidad de evolucionar desde un modelo centrado en el consumo hacia otro basado en la creación, la participación y el pensamiento crítico. Y por otro, la necesidad de estrechar lazos entre los ámbitos académico y cinematográfico, lo que demuestra que el cine es un instrumento con una fuerte carga didáctica, en aras de un cambio que no es únicamente pedagógico, sino profundamente social. Con ese espíritu, les invito a aprovechar este espacio de diálogo, de reflexión y de aprendizaje compartido. Estoy segura de que las sesiones que se desarrollarán a lo largo de esta jornada serán de gran valor y contribuirán a seguir enriqueciendo cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. Comenzamos. Para abrir este espacio de reflexión, contamos con un experto cuya trayectoria une la comunicación y la docencia. Él es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, doctor en Filosofía y en Comunicación. Imparte clases en los grados de Educación y en el máster de Formación del Profesorado de Secundaria y es autor del libro El error de Narciso,
Alfabetización audiovisual para la educación. Recibamos con un fuerte aplauso a Jesús Ramé con su ponencia del consumo crítico a la creación, el valor de la alfabetización audiovisual hoy. Un aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. También gracias por la invitación al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Y al mismo tiempo también gracias a la Academia por albergar, ¿no?, en este espacio tan interesante las jornadas. Además, sí quería dar las gracias por en un día de lluvia de abril a las 9 de la mañana querer compartir un espacio donde se va a dialogar, ¿no?, en relación a la comunicación audiovisual, el cine y la educación. En este sentido, me gustaría empezar colocando estas palabras que seguramente no entenderéis, pero que ahora les daré un sentido. Aquí hay docentes, supongo, en la sala y en alguna ocasión habréis tenido un espacio en el que un alumno o alumna brillante de repente os ha mostrado algo que vosotros no habíais visto, ¿no?, en la realidad que nos rodea. Bueno, a mí me ocurrió en un taller de pensamiento crítico y cine, en donde yo quería explicarles un poco que el audiovisual es algo que cuando nosotros lo estamos contemplando ponemos algo de nuestra vida, ¿no?, y al mismo tiempo ponemos algo de nuestro deseo, y de repente una chica levantó la mano de quinto de primaria y dijo: eso es como el espejo de Set. Dice, eso sale en la película de Harry Potter, es un espejo donde las personas ven reflejado su deseo más importante o el deseo que más les colma. Por eso Harry Potter se ve con sus padres y sin embargo su amigo Ron se ve con una copa de Quidditch y siendo el capitán del equipo. Y de repente otro levantó la mano, dice, y si eres la persona más feliz del mundo, te ves a ti mismo simplemente. Yo quedé alucinado, ¿no?, de esta reflexión tan interesante. Y luego, claro, buscando, vi que este lema estaba colocado en ese espejo. Ese espejo, ese es el espejo de Set, ¿vale? Y que, mirado al revés, porque el idioma que teníamos antes sería el idioma del espejo, ¿no? Mirado al revés, diría, esto no es tu cara, sino de tu corazón el deseo. En ese momento, lo que me ocurrió es que me di cuenta, percibí, ¿no?, que si pensamos el cine, el audiovisual, las piezas audiovisuales, no como un mero entretenimiento, pues podemos ver que son un marco referencial para la visión del mundo de nuestro alumnado, al mismo tiempo un espejo identitario, ¿no?, donde se construyen las identidades de las personas, y además es algo propio de la vida cotidiana, que está naturalizado y normalizado en sus vidas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la escuela, que siempre se hace cargo de los... Perdonad. Que la escuela, que siempre se hace cargo de los cambios sociales, los cambios culturales, ¿no? Perdonad. Pues en este caso se tiene que hacer cargo de enseñar a entender, ¿no?, a descifrar de alguna manera, a interpretar y al mismo tiempo a crear estos nuevos espejos que tenemos en nuestra sociedad. Voy a organizar esta ponencia desde 4 aspectos. El primero es ver un poco cómo funciona la actualidad audiovisual y cómo se pueden sentir afectados
el alumnado en el ámbito educativo, y al mismo tiempo voy a plantear 3 respuestas, desde la alfabetización audiovisual, desde el uso de las herramientas audiovisuales para la educación y finalmente desde el planteamiento creativo, ¿no? Para entender el significado del audiovisual en la actualidad, quería poneros un ejemplo que yo creo que es muy claro, y es el ejemplo de la muerte de Tony Curtis. No sé si sabéis que Tony Curtis se hizo enterrar con su propio teléfono móvil. Podríamos pensar que era una idea así faraónica de me entierro con los elementos que más me interesan de mi vida, ¿no? O los más importantes, o que voy a llamar desde el más allá cuando esté allí para comunicarme. Sin embargo, no tenía nada que ver con este motivo. El motivo real era que su identidad estaba en ese móvil, ¿no? Su voz, sus fotografías, pero lo más importante, sus películas, ¿no? De alguna manera, el dispositivo audiovisual se convertía en un almacenaje de su vida, ¿no? Que es lo que nosotros vivimos en la actualidad. Pero eso se complementa con que cada vez hay más dispositivos audiovisuales, cada vez dedicamos más tiempo a esos dispositivos audiovisuales y al mismo tiempo cada vez es más temprana la edad en la que se utilizan los dispositivos audiovisuales. La primera respuesta la daríamos desde la alfabetización audiovisual a esta situación. Y quiero destacar 2 elementos, ¿vale? El primero sería que cuando hablamos de alfabetización audiovisual siempre se habla de entender el medio, de alguna manera de manejarlo, ¿no? Y hay propuestas como el análisis de creación de Allen-Bergalá o la pedagogía de los FPR, ¿no? De los fragmentos puestos en relación. Sin embargo, hay algo muy importante para mí que es dar tiempo y espacio al pensamiento crítico. De hecho, cuando nosotros en el aula planteamos un espacio de crítica, la infancia y la juventud se convierten en los críticos más despiadados. Lo que pasa es que muchas veces la urgencia, ¿no?, de la escuela, de la educación, no nos deja quedarnos en lo importante, que debería ser el análisis, ¿no?, profundo del audiovisual. Quería comentaros 2 experiencias. Una es esta creación de una guía de buenas prácticas que fue generada por alumnos de primaria. Por eso digo que cuando se da el espacio y el tiempo para la reflexión crítica, de repente aparecen soluciones muy interesantes, ¿no? Y soluciones nada banales desde la propia infancia, ¿no? En este proyecto que hicimos el grupo de investigación INECO y el grupo de innovación didáctica Nodos, lo que sucedió es que compartimos espacio investigadores, docentes y alumnado. Y en ese espacio se creó un decálogo donde la infancia se hizo cargo, ¿no?, de una crítica hacia los medios y de la posibilidad de un uso responsable de él. Por eso digo que cuando se da el espacio surge esa posibilidad, ¿no?, de crítica desde el aula, de los medios. El otro ejemplo que quería poner es un taller en secundaria de selfies en el cual se hizo una reflexión a través del significado que tenía el autorretrato en las vidas de estos alumnos y alumnas. Al principio ellos hacían una fotografía, ¿no?, de su persona y a través de un estudio del autorretrato, también de un análisis de la personalidad digital, ¿vale?, que habían desarrollado, al final se hacían otro selfie y de repente cambiaba, ¿no?, esa visión que tenían al principio del medio visual, en este caso, de la fotografía, para convertirse en una visión mucho más profunda, ¿no?, y compleja, y además poder desarrollarse de forma autónoma, ¿no?, no en una inercia dentro de los medios.
El segundo aspecto que os comentaba antes para dar respuesta sería el uso del audiovisual, ¿no?, en la escuela, para la educación, ¿no? Es interesante que veamos que es una oportunidad, entre otras cosas, porque la experiencia audiovisual es una experiencia muy atractiva, ¿no?, para la juventud y la infancia. Entonces, eso se puede aprovechar. En el momento en que nosotros introducimos el audiovisual, aparece un aprendizaje significativo, porque en muchos casos tiene que ser trasladado, ¿no?, esa reflexión, ¿no?, a una obra audiovisual, y al mismo tiempo tenemos una experiencia completa, que significa ser conscientes de lo que estamos haciendo. Por otro lado, y esto es muy interesante, la LOMLOE refleja claramente el uso transversal, ¿no?, de el medio audiovisual como herramienta de aprendizaje. Por lo tanto, eso nos da una oportunidad de usarlo en el aula y de que la educación se arme, ¿no?, con un dispositivo que puede permitir una gran fertilidad a la hora de hacer significativos nuestros aprendizajes. Una cosa importante, un aspecto importante que quería destacar es el hecho de que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que el audiovisual puede tener diferentes funciones. Y siempre pues nos quedamos en un aspecto y a veces no se le da el suficiente valor, ¿no?, como herramienta pedagógica al audiovisual. En este sentido, podemos entender diferentes funciones, como puede ser la comunicativa, ¿no? De hecho, en alguna experiencia de carteo audiovisual que he tenido en algún proyecto de primaria, me he dado cuenta cómo las personas pueden expresar su mundo de una forma más precisa y correcta a través del audiovisual que incluso a través de la simple escritura, ¿no? Evidentemente, la expresiva, los docentes que estén en el aula, en la sala, se darán cuenta que en el aula hay diferentes propuestas a la hora de entender el mundo, ¿no?, en nuestro alumnado, y diferentes sensibilidades. A veces, el medio audiovisual permite sacar cosas que en otro medio no se darían. Por ejemplo, la timidez puede recoger un espacio en el que el audiovisual nos ayude a superarla, ¿no?, en experiencias que he tenido con talleres de expresividad. Y luego, otro elemento fundamental es el uso del audiovisual para el conocimiento. En este sentido, quería comentaros 3 experiencias interesantes que yo creo que recogen un poco el significado de las funciones. Por un lado, es el uso del audiovisual para el estudio de los cambios de la materia, ¿vale? Cuando un docente se pone en un proyecto, por ejemplo, de ciencias naturales, como puede ser el cambio de la materia, puede ser interesante utilizarlo como método de investigación, ¿no? De hecho, en uno de los proyectos en los que trabajamos en primaria, lo que se ha realizado es una serie de vídeos que mostraban el cambio de la materia, por ejemplo, poniendo un hielo en una sartén, donde vemos que se derrite, ¿no?, pasando de sólido a líquido y luego a gaseoso. Y luego las categorías que se tienen que plantear, ¿no?, para nombrar esos cambios de la materia. Otra experiencia muy interesante es con el último evento que hemos vivido de pasar personas a mostrarnos desde fotografías y vídeos el otro lado de la luna, el lado oculto de la luna. Pues otros docentes han utilizado todo lo que tiene que ver con el significado de unidades de medida para trasladarlo a su experiencia docente en el aula. Al mismo tiempo, otra experiencia
trabajaba con el significado de las temperaturas, ¿no?, en el aula, y lo que utilizaron es el propio frigorífico de el centro para hacer un stop motion donde fotografiaban manzanas que estaban dentro del frigorífico y manzanas que estaban fuera, lo colocaban, ¿no?, en un espacio audiovisual, en una pieza audiovisual, y podíamos entender cómo una manzana dentro de un frigorífico pues se mantiene fértil y sana, y sin embargo la manzana que estaba fuera del frigorífico pues se pudría de una manera más rápida, ¿no? Estos tres ejemplos nos muestran ese lado tan importante del uso del audiovisual en la escuela de forma naturalizada y normalizada. El tercer aspecto que hemos desplegado es la creación, ¿no? En este sentido, quiero introducir ese aspecto artístico que de alguna manera a veces se pierde en el desarrollo, ¿no?, del uso del audiovisual en el aula, ¿no?, cuando solo está dirigido hacia el aprendizaje de contenidos. La creación es una experiencia completa porque es consciente y porque es un proceso. En ese proceso se tiene que preparar un contenido, entender cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a crear, cómo lo vamos a grabar, cómo lo vamos a realizar y después cuál va a ser el resultado final a través del montaje y la postproducción. Todo ese proceso nos da una situación consciente con lo que estamos trabajando, de tal manera que se hace el aprendizaje significativo porque se lleva a otro contexto y además se puede enseñar a otros educandos. La pieza audiovisual, como obra, como artefacto, permite estos dos elementos, que nosotros traslademos a otro espacio, a otro ambiente, a otra situación, el aprendizaje y además que podamos mostrarlo, ¿no? Perdona. Por eso, los espejos de los que hablábamos al principio, ahora se muestran de manera consciente y se da paso no al pensamiento crítico dentro del uso del audiovisual. Por otro lado, quería hacer hincapié en esta idea que es el lenguaje de patrones, porque puede ser muy fértil utilizar un patrón que el alumnado tenga que rellenar con sus intereses, sensibilidades, y que de alguna manera esto le permita al mismo tiempo tener que dominar el lenguaje para poder rellenar ese patrón. Cuando hablo de patrones no estoy hablando de esa idea del dibujo que tiene números y que nuestro alumnado tiene que rellenar con un color concreto, que al final todos recorren, ¿no?, un camino, un proceso creativo común, con un resultado además común. No, me refiero a un patrón que pueda ser rellenado, ¿no?, por el alumnado desde sus inteligencias, sus sensibilidades, ¿no?, y sus capacidades. En este sentido, os voy a relatar dos ejemplos que creo que pueden ser muy reveladores, ¿no?, de este pensamiento. Uno es el uso de los planos Lumière, ¿no?, que es poner al alumnado, ¿no?, que Bergalá ya desarrolló en Francia, poner al alumnado en la situación de creación de los orígenes del cine. Que sería, pues, utilizar un plano de 45 segundos, ¿no?, mudo, en blanco y negro y fijo. De tal manera que la rigidez supuesta de esas normas permitan introducir al alumnado sus intereses concretos. Además, este tipo de obras que parten de patrones nos permiten realizar películas colectivas, porque si cada plano Lumière, ¿no?, está puesto en una película concreta que ha hecho un colectivo, como puede ser un aula de primaria, ¿no?, un aula de secundaria, se convierte en varias cosas: en un estudio histórico, ¿no?, del planteamiento del cine, en un estudio teórico del significado del plano y en un estudio creativo, porque cada alumno y alumna rellenarán
ese patrón con sus propias necesidades. Por otro lado, quería contaros que otro ejemplo muy claro es el de los haikus audiovisuales. El haiku, como sabéis, es un poema japonés, ¿no?, de 5, 7 y 5 sílabas que nos permite de alguna manera expresar de una forma rápida lo que los japoneses llaman el aware, ¿no?, que es ese momento en el que tú te sorprendes o te maravillas de algo del mundo, ¿no? Es muy interesante intentar ver cómo podemos captar o cómo puede captar el alumnado esa maravilla del mundo o lo que le interesa del mundo. En ese ejercicio hay un ejercicio de autonomía y de expresividad propia que se convierte en algo muy complejo. Al principio puede parecer un ejercicio muy sencillo, pero sin embargo se convierte después en el diálogo, ¿no?, después de haber generado esos haikus audiovisuales, se convierte en un diálogo profundo, ¿no?, y complejo de la mirada sobre la realidad de los educandos. En este sentido, luego, en esta experiencia de los haikus audiovisuales, lo acompañamos de un propio haiku creado a través de la imagen, ¿no?, de forma escrita, ¿no? Aquí generamos otra obra colectiva que tiene que ver, ¿no?, con la idea de antes, el poder crear desde la individualidad y al mismo tiempo poder crear una obra de todo el aula, ¿no? Si nosotros colocamos todos esos haikus en orden, al final nos queda una película que habla del significado poético del cine y al mismo tiempo del significado poético de la palabra y cómo se puede combinar, cómo el elemento audiovisual nos permite combinar diferentes lenguajes. Y además se hace de una forma consciente, porque el proceso al que se invita al alumnado invita también a la reflexión sobre el propio audiovisual. Quería contaros un ejemplo muy reciente de una alumna del máster de formación del profesorado de secundaria, la cual se propuso, siendo las prácticas de lengua y literatura, se propuso utilizar el audiovisual como una herramienta fértil, ¿no?, para la expresividad y para el conocimiento de la literatura, en este caso eligiendo La Celestina como obra de referencia. Lo que provocaron en el aula es generar secuencias a partir de fragmentos de la obra de La Celestina. Pero no solo había que trasladar esos fragmentos a una obra audiovisual, sino que también había que darles actualidad. De tal forma que todas esas secuencias comunicaban los argumentos y los contenidos de La Celestina con argumentos y contenidos propios de ellos en el aula. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí en ese momento se generó un espacio donde la creatividad, al mismo tiempo que el despliegue de los conocimientos concretos del currículum de lengua y literatura, se articulaban, ¿no?, para crear un aprendizaje significativo. Y es más, los chicos y las chicas de secundaria se entusiasmaron con la propia obra de La Celestina y al mismo tiempo sucedió algo importante, y es que el rendimiento académico sobre las pruebas en relación a este libro pues subieron. Esto es interesante porque muchas veces no hay un intento de relación del uso del audiovisual en la escuela con una pérdida de tiempo. Y a veces lo que sucede es todo lo contrario, que consolida conocimientos que se hacen significativos y además, como decíamos antes, se pueden mostrar a otras personas. Para terminar, quería contaros una historia que relata Rodari en relación a un abuelo que está súper preocupado con su nieto porque se dedica a salir por la ventana
de la casa en lugar de por la puerta. Y el abuelo está absolutamente horrorizado porque tiene miedo de que se haga daño. Este abuelo podría haber decidido prohibirle salir por la ventana o cerrar la ventana para que no pudiera abrirla. Sin embargo, lo que decide es poner una escalera para poder hacer esa acción, ¿no?, el nieto, sin ninguna dificultad y sin el problema de poder, en algún caso, sufrir algún daño. En este sentido, si pensamos el audiovisual, que no es un recurso banal y que puede ser una herramienta para un uso fértil del lenguaje audiovisual en la escuela, y además puede ser un instrumento para entender, interpretar y crear piezas audiovisuales, pues nos servirá como esa escalera, ¿no?, del abuelo de Rodari para poder transitar, ¿no?, las ventanas audiovisuales en el reto actual de la educación. Y, sin más, muchas gracias por su atención. ¿Tengo tiempo para poner? Vale. Os voy a poner un par de piezas para que entendamos el significado del despliegue de estos tres aspectos que he explicado. La famosa manzana, pues ahora la vais a ver. Esto es una obra de Jorge, un alumno de primaria, que hizo su propia investigación y la expresó en una obra audiovisual. Y ahora os quería mostrar una pieza en la cual la creatividad se pone al servicio de analizar un autor concreto que es Chema Madoz, el fotógrafo, y cómo de alguna manera el alumnado, porque en todas estas experiencias el alumnado es autónomo y decide sus propias propuestas creativas, deciden hacer un artefacto que permita intervenir las fotografías de Chema Madoz al mismo tiempo que se vea el proceso creativo. Con lo cual utilizan una multipantalla para que veamos cómo se crea el proceso, la intervención desde dentro y cómo vemos el resultado. El artefacto, que es una tela en la cual se pueden proyectar fotografías y al mismo tiempo se puede pintar, también es una idea suya. Por eso comentaba antes que cuando se da espacio para la creatividad o para la crítica, las cabezas de nuestro alumnado son súper potentes y tienen la capacidad de dirigirse hacia lo importante y no hacia lo urgente, que me da la sensación que es en lo que estamos normalmente en la educación. Uy, perdonad. Un momentito.
Please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend is not a means you utilize to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. How come no one told me all throughout history the loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference by withstanding indifference? I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? It happened again. What do you know? Pues espero que sigamos transitando esas ventanas a través de la escalera que es el audiovisual. Y nada, si queréis hacer alguna pregunta, pues aquí estoy. Hola, buenas. Jesús, aquí arriba. Hola. Buenas. Bueno, enhorabuena, muy interesante. Me alegro que hayas hablado al principio de la transversalidad del audiovisual, porque hay como otra corriente, ¿no?, que es la de intentar implementar una asignatura de audiovisual en primaria o secundaria, que igual se ha quedado un poco complicado eso y a lo mejor antiguo, ¿no? Y si tú apuestas por eso, ¿no?, por una transversalidad en todas las asignaturas o por una asignatura del audiovisual que, bueno, que insisto que es más problemático. Gracias. Esa es la pregunta. Bueno, es la pregunta del millón, porque, claro, el audiovisual es una herramienta que debemos utilizar en el ámbito educativo. Eso es independiente, a lo mejor, de una idea de desplegar las herramientas como si fuera una asignatura, ¿no? Tú piensas, a lo mejor, supongo, en comunicación audiovisual y cine, algo así se llamaría, ¿no? O lenguaje audiovisual y cine, ¿no? El problema yo veo de convertirlo en una asignatura es que el mismo mecanismo del audiovisual se sale un poco de esta idea, ¿no? Porque lo que preocupa en la sociedad yo creo que realmente es cómo está afectando, ¿no?, el audiovisual a nuestros educandos. Entonces, articular una asignatura artística también estando un contenido específico dentro de las asignaturas de cultura visual, pues ahora en este momento me parece complejo. Pero es una propuesta que a lo mejor tendríamos que valorar. Lo que pasa que sí que creo que estando
pudiéndose articular a través de esa asignatura de cultura visual y estando en todo, pues podría servir. Eso sí que es verdad que a lo mejor en cultura visual el cine tendría que tener más presencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta en el público? Muy bien, Jesús, pues gracias. Vamos a esperar 2 minutitos que están los compañeros de la siguiente mesa preparándose. Si quieres ir bajando, un aplauso, Jesús. Muy bien, muchas gracias.